Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Betancourt y voy a presentarles este trabajo que hemos titulado Diagrama de fases de la QCD usando el modelo NJL con volumen finito. Y lo que vamos a ver en esta presentación, bueno, es básicamente cómo voy a ver todas las partes que componen, o a grandes rasgos, ¿verdad? Pero cómo entender este fenómeno de los diagramas de fase en la QCD y luego, bueno, el agregado que tiene ahí para volumen finito. Y entonces voy a empezar con tres imágenes, así a manera de introducción, tres imágenes. Aquí tenemos una imagen que representa el Big Bang, digo, el origen del universo. En realidad no voy a hablar de eso, pero bueno, imaginémonos el origen del universo. Por otro lado, también los eh, choques de partículas en los aceleradores o colisionadores de partículas. Y también, por otro lado, las estrellas, los núcleos de las estrellas. Y bueno, ¿qué tienen en común estos tres fenómenos? En realidad, pareciera ser que son fenómenos distintos, pero en realidad tenemos de fondo tenemos algo en común y es materia sometida a condiciones extremas puede ser de presión, de temperatura, dependiendo o de densidad, ¿verdad? Dependiendo del fenómeno. Y lo que vamos a ver para poder explicar, ¿verdad? De lo que trata este trabajo es, pues que vamos a ver eh, materia, en este caso vamos a centrarnos en algo que se llama los hadrones, en condiciones extremas de presión y temperatura. Y bueno, vamos a decir que el tema se llama diagrama de fases, entonces para describir las condiciones en las que se somete la materia, pues usamos algo que se llama un diagrama de fase. Cuando digo fases son los estados de la materia en los que puede estar, o comparándolo, ¿verdad? Como con el agua, que sabemos que hay agua en estado sólido, líquido y gaseoso, bueno, pues para representar o para poder ubicar qué tipo de estado voy a tener dependiendo de las condiciones a las que está expuesta el agua, pues utilizo algo que se llama el diagrama de fase. Entonces, ese es de la manera como entendemos el fenómeno. Más aún o más allá de eso, en la materia que vamos a estudiar, eh, en los diagramas de fase consideran que el fenómeno que se está estudiando es en volúmenes infinitos o no se considera como si estuvieran encerrados en alguna parte. Y entonces en este trabajo lo que nos enfocamos es que tenemos diagramas de fase, pero nosotros partimos de la hipótesis de que el diagrama de fase puede cambiar si hacemos cambios en el volumen, ya sea en el tamaño o en el tipo de volumen, y básicamente es eso de lo que trata este trabajo. Bueno, ahí está el índice de lo que o lo que les voy a presentar. Y voy a empezar con lo más básico, no lo más básico, sino de qué tipo de materia es de la que estamos hablando. Entonces, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a manejar, que voy a utilizar mucho la palabra, son hadrones. Los hadrones son partículas que están formadas por quarks y gluones. Las teorías que estamos estudiando, la forma o la fuerza de interacción entre estas dos partículas se llama fuerza fuerte, y la teoría que describe esa fuerza fuerte pues la conocemos como cromodinámica cuántica. Entonces vamos a estar trabajando con esas palabritas. Y estos hadrones en condiciones extremas de temperatura y densidad, pues decimos que se disocian en sus constituyentes. A eso le llamamos que cuando ocurre eso, le llamamos que está en un plasma. Eh, bueno, a lo mejor lo dije muy de golpe, pero es como imaginarnos, ¿no? Como el agua, si yo tengo agua sólida y la caliento, pasa a estado líquido, o sea, como un cambio de fase y de líquido pasa a sólido, y si la sigo calentando, en teoría, pues, bueno, llegaríamos a una fase donde se disocien sus constituyentes y obtendríamos un plasma. Bueno, a nivel de partículas elementales también pensamos que ocurre eso. De hecho, ya en 1991 este plasma de quarks y gluones ya se demostró de manera indirecta. Ahí puse ahí la referencia, en colisiones de núcleos. Se obtuvieron productos que no eran difíciles de explicar, con modelos que no consideraban la existencia de este plasma. Ya en el 2000 se mostró evidencia de un nuevo estado de la materia. Ellos le llamaron un nuevo estado de la materia, pues en particular cumplía las propiedades que teóricamente estaban asociadas
plasma de quarks y gluones. Bueno, entonces, si estoy hablando de estados de la materia, en este caso, por ejemplo, si tengo hadrones y de repente tengo un plasma, al variar las condiciones termodinámicas, bueno, entonces estoy hablando de que existe un estado en el cual está confinada la materia, o sea, los quarks y los gluones están confinados en un paquetito que luego lo conocemos como una partícula, y luego puede pasar a otro estado de la materia donde se desconfina ese paquetito, ¿sí? El modelo estándar de la física predice que esa transición de fase de plasma a materia hadrónica ocurre a temperaturas menores de 200 MeV. Y bueno, matemáticamente hablando, se conoce como un fenómeno llamado rompimiento espontáneo de la simetría, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, de la materia de la que estamos hablando, pues cómo la describimos a grandes rasgos, usamos unas teorías que se llaman teorías cuánticas de campos. A grandes rasgos lo que hacemos es estudiamos partículas, pero las consideramos como campos. Ahora, pues esas partículas las tenemos que describir por mecánica cuántica y en particular tienen que ser invariantes relativos, o sea, invariante Lorentz, que es lo que decimos, ¿no? Que los observadores deben de estar de acuerdo con lo que decimos acerca de las partículas. Entonces, si yo mezclo esas tres teorías, obtengo una teoría cuántica de campos o QFT, y esas partículas están descritas mediante la acción, ¿no? O sea, la dinámica del campo o de la partícula la describimos mediante la acción, la S que todos conocemos de nuestras clases de mecánica, donde la L pues es la lagrangiana también que describe al sistema, y es de la forma, pues la energía cinética menos la potencial, esa T menos V. No sé si, bueno, sí tengo cursor ahí, ¿verdad? Creo que sí lo ven. Ahora bien, dependiendo del campo con el que estoy trabajando, pues es la partícula con la que voy a estar hablando. En este caso, los quarks son fermiones y la lagrangiana que describe a los fermiones es esta que puse aquí como ecuación 2. Le ponemos ahí lagrangiana en libre, por eso le puse L0, libre porque no tiene interacción, esa ecuación no tiene interacción y se conoce de esa manera como lagrangiana libre de Dirac. Ahora bien, ahorita hablé de hadrones, entonces para describirlos, pues consisten de dos partículas que están interactuando, de hecho, entonces esa lagrangiana libre no es muy útil, y la interacción que hay entre ellos, pues es una fuerza fuerte, entonces se utiliza una teoría que se llama cromodinámica cuántica o QCD, y la lagrangiana que describe ese tipo de campo, o bueno, esas partículas, es esa ecuación 3. Igual no me voy a meter mucho, pero si hay preguntas ahí y ahí me las hacen, no me voy a meter mucho con las ecuaciones, nada más se las muestro y la muestro en particular porque es muy difícil de estudiar en casos, por ejemplo, de bajas energías. Es difícil de trabajar con esa ecuación. Y entonces ¿qué hacemos nosotros los que estudiamos esto? Utilizamos aproximaciones que decimos, les llamamos no perturbativas. Y hay de dos tipos. O sea, al usar una aproximación no perturbativa quiere decir que utilizo una lagrangiana que no es precisamente la de la QCD, pero se parece mucho, en particular cumple ciertos requisitos, o bien otra forma de hacerlo es usando algo que se llama la latiz QCD, decimos, o sea, cromodinámica, bueno, no sé traducirla, mejor no digo, es latiz QCD, en retículas o discretizada. Nosotros lo que utilizamos es un modelo que se llama el modelo de Nambu-Yonallacinio, y utiliza ese modelo es básicamente, bueno, es esta ecuación 4 y básicamente es lo mismo que tenía hace ratito de la ecuación de Dirac, de la lagrangiana de Dirac para los fermiones, y después de más aparece ahí la interacción. Entonces esta lagrangiana de Nambu L incorpora todas las simetrías globales que la QCD requiere para que describa los fenómenos, incluyendo una simetría en particular que se llama la simetría quiral. Ahora, cuando se rompe esa simetría, se obtiene algo que se llama una generación dinámica de la masa de los fermiones o de los quarks, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿A qué me refiero con simetría? Bueno, decimos que una lagrangiana es invariante o es simétrica ante una cierta transformación. Si al aplicar la transformación a la L, lo que obtengo matemáticamente es lo mismo que tenía anteriormente. O sea, queda invariante, vamos a decirlo así, o sí. Y digo que es simétrica entonces. Como nota, las teorías cuánticas de campo se construyen a partir del vacío. El vacío es muy importante, ¿sí? Y existen dos casos. En las QFT puede suceder que el vacío sea único dependiendo de la lagrangiana, y se puede probar que si es único el vacío, entonces
también ese vacío va a ser invariante ante la transformación. O puede ocurrir que tengamos muchos vacíos. Decimos que es una situación degenerada y se puede probar que no es invariante, ese vacío no va a ser invariante ante la transformación. Entonces, pero como yo tengo una QFT y necesito decir quién es el vacío porque es un requisito, entonces si tengo muchos vacíos y elijo uno de esos vacíos, ocurre algo que se llama el rompimiento espontáneo de la simetría, así le conocemos. Entonces, las lagrangianas deben de ser simétricas con respecto a la transformación quiral, pero en el estado fundamental o en el vacío vemos que no es invariante ante esta transformación. O sea, hay muchos vacíos posibles. Entonces, un valor particular del vacío involucra una elección particular de valores de campo y la elección de ese vacío implica lo que se conoce como un rompimiento espontáneo de la simetría. Aquí está en diagramita es lo mismo. Elijo un vacío, ocurre un rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, eso matemáticamente ocurre un desplazamiento. Eso se traduce en efectuar, o sea, hay un trabajo que se efectúa, o sea, un cambio de energía, y eso se traduce como que se genera una masa dinámicamente, ¿sí? Es decir, que si tengo una lagrangiana libre, sin interacción, si le agrego una interacción, de modo que el potencial cambie, entonces da como resultado que la simetría ya no va a estar presente en el estado fundamental, y esto se manifiesta como un cambio en la masa. Bueno, las teorías cuánticas, las QFT se construyen, pero no consideran la temperatura. Bueno, una QFT cuando se le incluye la temperatura se conoce como Thermal Field Theory, o TFT. Y lo que se hace es que para introducir la temperatura en nuestras teorías, pues lo que usamos es esta cantidad que se llama el potencial termodinámico, esta omega. Tiene esta forma, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura. Esta Z se conoce como función de partición del sistema y está definida como esta integral, donde phi es el campo, dependiendo del campo con el que estemos trabajando. En este caso, pues si son quarks, pues sería el campo de los quarks. Y esta S otra vez es la acción, y en la acción va metida la lagrangiana, de manera que la lagrangiana que nosotros metamos ahí nos va a determinar cómo sale esta Z y luego esta omega. Y ya nos va a quedar entonces una teoría que ya incluye aquí per se la temperatura. Si hacemos ese ejercicio de meter de los fermiones usando la lagrangiana de Dirac en esta definición de potencial termodinámico, hacemos el ejercicio, pues obtenemos este potencial termodinámico. Pero pues lo que nosotros tenemos es nuestra lagrangiana de NJL, que ya había visto, que ya había platicado hace ratito, que se compone que la parte es la lagrangiana libre de Dirac, está L0, y un pedacito que es el pedacito de la interacción en la lagrangiana. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, obtenemos esta acción, el exponente de la exponencial de la función de partición. Y aquí este pedacito es el complicado. Este pedacito es difícil de resolver. Este pedazo de la izquierda del más, ese ya lo mostré aquí. Es este potencial termodinámico, no hay ningún problema, es sencillo de resolver. Pero este pedacito de la interacción es complicado. Entonces, para resolverlo se utiliza una aproximación que se llama, bueno, la aproximación de campo medio, o MFA. Me estoy extendiendo un poquito aquí porque es la clave para entender lo que estamos haciendo. Esta aproximación del campo medio, lo que hacemos es, en lugar de decir que la partícula interacciona o interactúa con cada una de las demás restantes, en una aproximación de campo medio, lo que decimos es, bueno, mejor la partícula interacciona con el campo promedio debido a todas las demás partículas. Y el problema se simplifica mucho, de manera que bueno, no, ahorita comento eso. Para hacer la aproximación de campo medio, pues supongo que existe un campo de fondo o condensado, y lo represento así con estos corchetitos. Si ese condensado es distinto de cero, entonces se destruye la simetría quiral, y entonces tengo dos fases, cuando el condensado vale cero y cuando no lo es. Este condensado es la energía mínima de la cromodinámica cuántica, o sea, es decir, de nuestra QFT, lo vamos a considerar como el vacío. Ahora sí, si nos regresamos a nuestro problema y elegimos el término de interacción de la lagrangiana, bueno, el procedimiento es desarrollar en Taylor
alrededor de ese vacío que ya habíamos propuesto, obtenemos esta ecuación 10 y lo meto en la lagrangiana. Si lo meto en la lagrangiana, pues entonces voy a obtener, aquí este es a esto quería llegar. Si yo lo meto, si hago esa aproximación de campo medio, llego a este término aquí, que en particular le llamamos M mayúscula. Y es algo que se conoce como masa dinámicamente generada. ¿Qué es lo que pasa? Que surgió de una interacción del campo de los quarks con ese campo de fondo, este que está aquí, el condensado. Los quarks cuando interaccionan, ocurre esto. O sea, la masa ya no va a ser la M0 original que tenía de los quarks, sino va a tener un incremento. Ese incremento, bueno, ahorita lo voy a mencionar. Bueno, si ya nada más hacemos esta lagrangiana así como está y la metemos ya en la ecuación para calcular el potencial termodinámico, pues se obtiene esta expresión. Luego de ahí lo que hacemos es, a ese potencial termodinámico lo que hacemos es, pues le aplicamos una condición de equilibrio. Entonces, de esa ecuación de equilibrio obtenemos una ecuación que se conoce como la ecuación de Gap. Y esta es la ecuación buena, es la ecuación clave con la que trabajamos para este tipo de temas. ¿Qué es lo que significa? Pues resolver esta ecuación equivale a calcular el valor de la masa dinámicamente generada, la que teníamos acá, la masa que se generó aquí al resolver esa ecuación. Ahora, esta ecuación pues depende de dos parámetros. Aquí aparece una beta que es 1 entre la temperatura y aparece este potencial mu. Entonces, si yo le doy el valor de potencial y de temperatura, encuentro los valores para los cuales se cumple la igualdad de esta. O sea, resuelvo para M. Son las dos únicas incógnitas. Entonces, de esta manera podemos ver que esta temperatura, este potencial químico es como una densidad. Vamos a decir que es como una densidad. Entonces, para cierta temperatura y cierta presión, yo puedo saber si hubo un incremento en la masa de los quarks, ¿sí? En caso de que se genere una masa, es decir, en caso de que la M sea distinta de la masa original, se dice que se rompió la simetría. Entonces, en pocas palabras, bueno, ya gráficamente ese resultado se puede pintar así. Dibujar los puntos para los cuales esto ocurre equivale a dibujar un diagrama de fase, que en este caso, bueno, nosotros estamos trabajando con fase de simetría rota y simetría restaurada. Este diagrama de fase lo que me dice que si a esta densidad y a esta temperatura, si estoy a esta temperatura y a esta densidad, pues caigo aquí adentro, estoy en una fase de simetría rota. Y si estoy acá arriba, pues estoy en una fase de simetría restaurada. Puse ahí entre paréntesis porque nosotros no estamos trabajando todavía con confinamiento y desconfinamiento de materia, pero se sospecha o se postula que esas dos condiciones ocurren exactamente en el mismo punto. Entonces, más o menos así es como luciría un diagrama de fase, de materia confinada y desconfinada. Bueno, entonces, ya para el diagrama de fase, bueno, la ecuación de Gap, la que mostré hace ratito, pues describe un sistema de quarks que bajo ciertas condiciones de densidad y temperatura yo las puedo describir mediante un diagrama de fases en un plano de mu. Ahora, aquí hay un resultado importante porque la TISCUS CD, ya está demostrado que para cierto potencial, en este caso, cuando el potencial químico esa mu es igual a 0, pues la transición de fase se conoce como crossover. Y bueno, esto es lo que comenté hace ratito. Se cree que el confinamiento y el desconfinamiento ocurren a las mismas temperaturas y densidades que la restauración y el rompimiento de la simetría quiral. Básicamente lo que hay que hacer es resolver la ecuación de Gap, se resuelve y se grafica. Obviamente, ahorita comenté que se resolvía para diferentes valores de potencial químico mu. Si lo hacemos nada más para mu 0, pues yo aquí obtengo un diagrama donde se ve cómo varía el condensado o la M mayúscula, la masa dinámicamente generada con respecto a la temperatura, y vemos en el eje horizontal cómo va, conforme aumenta la temperatura, la masa va disminuyendo. La línea punteada negra es para el caso de que yo use una lagrangiana considerando la masa de los quarks 0. Si eso pasa, llega un momento en que el condensado vale 0, una masa dinámicamente generada, y ahí es donde decimos que se restaura la simetría quiral. Ahora, en caso contrario, si yo digo que la masa de los quarks es distinta de 0, pues nunca va a alcanzar el 0 por construcción de la ecuación. La ecuación nunca puede valer 0
Entonces, lo único que hace es se va acostando la gráfica. Bueno, en el caso real, pues los quarks sí tienen masa. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder resolver, para poder saber si hay un cambio o una restauración de simetría quiral si nunca llega a cero? Esa es la pregunta. Entonces, lo que se hace es se utiliza algo que se conoce como la susceptibilidad quiral. Es un concepto que está aquí definido. Es que en términos, bueno, aquí está la definición en la ecuación 16, es la definición que se ve en la literatura, pero lo podemos reescribir en términos del potencial termodinámico que ya presenté hace ratito en la ecuación 17. Y aquí lo importante es que singularidades en esta G, que está aquí, corresponden a cambios abruptos en una transición de fase. Y eso lo muestro aquí. Si ya usamos esta susceptibilidad quiral, si la utilizamos y la graficamos, encontramos este diagrama que está aquí abajo. Aquí lo que nos interesa son los valores máximos de la susceptibilidad, y eso es lo que graficamos. En esta curva de abajo lo que hacemos es, si yo agarro en la ecuación de Gap y yo digo para mu 0, calculo la susceptibilidad. Y para distintas temperaturas, temperatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí me voy hasta no sé, aquí le puse hasta 350, y obtengo un valor de susceptibilidad para cada uno. Lo que hacemos es decimos, bueno, para el valor máximo, ¿dónde ocurre? Bueno, ¿cuánto vale? Es aquí, es lo que me muestra aquí. ¿Y dónde ocurre? Voy a quitar esto, voy a poner aquí. Ok, ¿dónde ocurre el máximo? Es aquí. ¿Cuánto vale el máximo? Es aquí para mu 0. ¿Y dónde ocurre? ¿En qué valor de temperatura? Entonces lo pinto de este lado. Para mu 0, el valor máximo de temperatura es que está cerquita de 200. Es la curva roja. Y ahí me voy para todos. Cuando termino de graficar esos puntos, obtengo el diagrama de fase. El que está en la curva negra es considerando que la masa de los quarks vale 0, es como si valiera 0. Y en el rojo es como si valieran 5.5 en unidades. Ahora, este puntito donde está marcado aquí en color rojo, se le llama critical endpoint, y lo que nos define, y es algo que no expliqué hace ratito, es el tipo de transición de fase. O sea, nosotros sabemos que si estamos abajo de la curva, la simetría quiral está rota y afuera está restaurada, del otro lado, arriba. Bueno, hay dos tipos de transición de fase, decimos. Si paso de aquí para acá, el tipo de transición de fase es algo que se conoce como crossover. Pero si la transición de fase se hace de este lado, es una transición de fase que decimos que es de primer orden. Esto es en la teoría. Y este puntito rojo es precisamente donde cambia. A partir de aquí para acá, ya las transiciones de fase son de tipo crossover. ¿Y cómo obtuve ese puntito? Bueno, aquí está en la gráfica abajo. Precisamente donde este valor diverge, que lo que estamos graficando es esta susceptibilidad donde diverge. O sea, valores muy grandes de esta segunda derivada hacen que diverja ¿sí? Y donde está el valor de temperatura es el punto que marqué aquí. Así es como se construye un diagrama de fase. Aquí puse en pequeño, no en pequeño, perdón, en desglose la susceptibilidad para distintos valores de mu, de potencial. Por ejemplo, potencial 325, 326, 327. Y aquí están los valores máximos. Bueno, el valor máximo en el potencial 325, ¿en qué temperatura lo obtuvo? En ese valor de temperatura es el valor que pongo aquí, es el puntito que aquí. Entonces, en 325 de mu, a lo mejor es aquí, el valor de temperatura fue este. Ese sale de ahí. Y luego para 326, ¿a qué valor de temperatura? Y me voy acá y lo pongo. Así es como se construye. En particular, estos valores, o sea, observando una curva de estas individual, cuando llega a crecer mucho la pendiente, es donde consideramos que ocurre ese cambio de fase, el critical endpoint. Bueno, estas teorías hasta ahorita, lo que he explicado, se considera que están más bien, no se considera que están encerradas en algún volumen. Entonces, para hacer más aterrizado esto, bueno, consideraremos entonces como si estuvieran encerradas en un volumen finito. Y una aproximación útil que encontramos es esta que se llama Multiple Reflection Expansion o MRE. Y lo que hace es que esa aproximación lo que hace es que bajo ciertas condiciones
esa aproximación conduce a un modelo de la gota líquida que a su vez se utiliza para estudiar partículas tipo, no sé pronunciarlo hoy, perdón, Strangelets, lo voy a leer literal, Strangelets. Y en lo que consiste esta aproximación es hacer un reemplazo. En nuestra ecuación de gap teníamos un término p cuadrada entre 2pi al cuadrado. Bueno, ahora ya no va a ser así, sino que se le agregan estos dos términos que están aquí. Bueno, son tres términos, pero este uno consiste del mismo término original. Y esta aproximación lo que hace es considerar que el fenómeno ocurre dentro de una esfera de radio R, donde se considera que existe la materia formada de quarks confinadas en un volumen finito. Bueno, esos términos, estos factores Fs y Fc son factores de superficie y de curvatura, con las letritas nos damos cuenta, y son las contribuciones y están dependientes de un parámetro alfa, este parámetro alfa que está aquí. Y bueno, hay dos posibilidades. Para poderla resolver, lo que se hace es establecer algo que se llaman condiciones de Dirichlet y Newman, así les llaman. Y lo que se hace es considerar que el parámetro alfa tiende a infinito y de esa manera se resuelve muy simple. O bueno, de otra forma también considerar que tiende a cero. Entonces, la ecuación esta 18 se simplifica de esta manera, como las ecuaciones 19 y 20. Y ahí tenemos el paquetito. Ahora, esto recordemos es una esfera de radio R que aparece en los radios, ¿sí? Bueno, ahora sí consideramos, ¿verdad? Hacemos una cierta consideración de particular, dos restricciones, podemos aproximar esta expresión a un cubo. Lo que hacemos es este término superficial se puede redefinir para considerarlo como la superficie de un cubo y considerar este término de curvatura, considerarlo como cero. O sea, en cada una de las caras del cubo, hacer que valga cero, o sea, como si no tuviera curvatura y entonces entonces se obtiene una forma rudimentaria de un cubo. Si hacemos estas aproximaciones, técnicamente tenemos un cubo, podría decirse que tenemos un cubo, y entonces tendría esta forma de la ecuación 22. Entonces, lo que hacemos es meter eso en la ecuación de gap, que es esta, de manera esquemática, esta es la ecuación de gap que habíamos obtenido. Esta ρmr es la densidad, y aquí pues la f es la función que estaba todo a la derecha de la ecuación de gap, era lo que teníamos. Bueno. Si hacemos ese ejercicio y resolvemos igual que en el paso anterior, pues obtenemos, ahora pues bueno, vamos a tener tres tipos de aproximaciones. Aquí la D le puse de Dirichlet, aquí está la N de Newman y abajo como si fuera un cubo. Y estos son los análogos del diagrama que había presentado aquí unas diapositivas atrás. Es el análogo a con la masa de los quarks cero que sí restaura la simetría completa. Son los equivalentes y en cada uno de los colores es el tamaño de la esfera. Aquí como referencia puse en color negro si la esfera fuera de tamaño infinito o como el diagrama que puse al principio de este caso. Entonces igual vemos cómo la masa va variando conforme aumenta la temperatura, la masa de los quarks. Bueno, la masa dinámicamente generada. Aquí en la aproximación de Newman observamos nada más como detalle, nada más que para todas las esferas pareciera ser que son como si fuera infinito el volumen infinito, nada más hubo una diferencia cuando la esfera es súper chiquitita, de tamaño de un femtómetro. En el caso de esta de Dirichlet y del cubo sí hay variación y sí se puede apreciar cambios. En la siguiente, bueno, es el mismo diagrama, nada más que si consideramos que la masa de los quarks es distinta de cero. En este caso le puse 5.5 como ejercicio y sale este tipo de diagrama. Es muy similar el comportamiento con los que se presentan cuando la masa es igual a cero. Similar me refiero a que también presenta ese mismo comportamiento que todas pues son iguales las curvas, o sea, no hay variación, y la de un Fermi sí tiene ahí su pequeña variación. Bueno, también es lo mismo de hace ratito, las susceptibilidades máximas, ahí para que se vea que en cada caso Dirichlet, Newman y el cubo, pues tiene distintos, sí presenta picos donde se puede encontrar el critical endpoint, ¿no? En los tres casos se puede obtener. Y también es un ejercicio nada más para mostrar que, por ejemplo, en este caso sí para Dirichlet en particular, las 4 láminas son de esa aproximación para distintos tamaños de esfera.
Esta es de 40, 30, 25. Y esta última que puse de 20 se observa que ya no hay pico. El pico, acuérdense que lo que mencioné era donde había una divergencia en la susceptibilidad. Ya cuando es muy chiquita la esfera, perdón, sí, cuando llega a cierto tamaño ya no hay pico y ya no hay critical endpoint. De hecho, eso se va a ver en la siguiente lámina. Aquí es el diagrama de fase, igual para los mismos 3 casos, pero aquí es con la masa de los quarks cuando vale 0. Otra vez se repite el mismo patrón, o sea, básicamente, pues era de esperarse, no habría por qué esperarse algo diferente. Y aquí es con la masa distinta de los quarks. Este sí es el diagrama de fase, vamos a decir, ya real, porque ya lo tenemos con masa de los quarks igual a 5.5, un valor que se usa mucho en la literatura. Y estos puntitos rojos son los CEP que se encontraron, el CEP. Si ocurre ese cambio en la transición de fase. No todos los diagramas lo presentan. Por ejemplo, esta curva naranja no lo presenta. No alcanza a presentarlo y es esto que mostré aquí hace rato. O sea, para 20 Fermis, las pendientes de los susceptibilidades para todos los potenciales nunca tienen estos picos, ¿sí? Entonces, nunca alcanza a llegar a tener una divergencia y eso se muestra aquí. Nunca hay un cambio de fase, un cambio abrupto de fase, como había mencionado hace rato. Bueno, no es la única manera de representar un volumen finito. Hay otra forma de hacerlo y es estableciendo condiciones a la frontera. Es las que conocemos seguramente, de algún lado las hemos escuchado. Hay condiciones periódicas, antiperiódicas y estacionarias. Y se pueden establecer esas condiciones en la ecuación de Gap de manera hasta cierto punto sencilla. Es la misma definición, digo, aquí puse el rápido nada más, o sea, una función es periódica cuando f de x es igual a f de x más ese pedacito, ¿no? Que es el periodo, cada cuando se repite. Y si aplico eso, por ejemplo, para las condiciones antiperiódicas, pues es menos, ¿verdad? F de x es igual a menos f de x más L. Y establecer condiciones de onda estacionaria, que es esta SWC, pues quiere decir que la función vale igual en las fronteras, igual en la fronterita que en el otro extremo de la frontera. Cuando hacemos esos cambios, obtenemos estas nuevas ecuaciones de Gap. Y ya nomás es cuestión de resolverlas de manera similar. No es exactamente igual, pero es de manera similar al ejercicio anterior con la aproximación del MRE. Esta es aplicando condiciones a la frontera. Este problema sí es un poquito más difícil de resolver numéricamente. Y aquí les muestro otra vez cómo se comporta la misma situación. Ahora son 3 distintas, con condiciones periódicas a la frontera, antiperiódicas y condiciones de onda estacionaria. Bueno, ahorita lo comento eso. Entonces, hasta ahí terminan los resultados. Lo que se hizo fue estudiar los efectos, entonces, en resumen, los efectos de la transición de fase en materia hadrónica en condiciones extremas de temperatura y densidad, pues usando un cierto modelo NJL. No comenté, pero era para SU2. SU2 quiere decir que son partículas como si tuvieran 2 quarks nada más. Y lo restringimos a un volumen finito mediante cierta aproximación MRE, que se llama MRE. Esta aproximación este modelo considera únicamente interacción de 2 quarks, por lo que los cambios de fase se limitan solo a simetría quiral. Porque no hay interacción con los gluones, sino sí se haría otro tipo de fase. Y lo que observamos, bueno, es lo que platiqué hace ahorita en las gráficas, o sea, conforme disminuye el volumen, disminuyen los valores de masa, también el valor de la temperatura, al cual se restaura la simetría quiral, o sea, hay variaciones. Y esto es independiente de la forma y del tamaño del volumen, como que todas se comportan de la misma forma. Ahora, la diferencia es que en el caso de las condiciones de Newman no hay una variación apreciable al cambiar el tamaño. El patrón de la curva es similar cuando se cambia el valor de la masa, inclusive si las temperaturas de restauración de la simetría son casi la misma. Ahora, los esquemas de Dirichlet y del cubo sí son sensibles al tamaño de la cajita donde se encierre o de la esferita donde se encierre. Inclusive para tamaños, inclusive de 30 Fermis, que es algo muy grande, sí hay diferencia comparado con un volumen infinito. Y por otro lado, las condiciones
condiciones a la frontera, por ejemplo, en el caso de las condiciones antiperiódicas, no es sensible a un tamaño de volumen a partir de 5 Fermis. O sea, después de 5 Fermis no encontramos mucha diferencia con respecto al infinito, y en tamaños menores a un Fermi tampoco, nunca se está en una fase de simetría quiral rota. Y en las condiciones estacionarias para radios mayores todavía de 100 Fermis, aún hay diferencias en el caso de volumen y con respecto al volumen infinito. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, que en las antiperiódicas, para un tamaño de 5 en delante ya parece que estamos trabajando con un volumen infinito, pero en el caso de las condiciones estacionarias o de onda estacionaria, todavía inclusive en tamaños mayores a 100, se puede encontrar diferencia como si la consideramos como un volumen infinito. Y también por debajo de los 5 Fermis ya no hay rompimiento de la simetría quiral. Entonces, en resumen, para la aproximación MRE, sí es posible obtener diagramas de fase y también obtener la localización o la existencia del critical endpoint del CEP para esferas y cubos de diferentes tamaños. Lo que sí es que hay una gran diferencia entre usar un esquema de Newman y el esquema de Dirichlet. Hay un detalle porque no hay un consenso sobre cómo se determina el CEP. Entonces hay que establecer ciertas reglas numéricas para poder calcularlo. Es algo que varía. Y existe una considerable limitante relacionada con el poder de cómputo para poder efectuar los cálculos. Los cálculos son bastante lentos y no es, no es fácil de determinarlos. Bueno, y ya para terminar, el modelo usado, o sea, el NJL es un modelo que solo considera quarks, pero los hadrones sabemos que están formados también por otra partícula que se llama el gluón. Y una extensión a ese modelo, que considera que, para que considere esa otra partícula, pues agrega al término de la lagrangiana, se le puede agregar algo que se conoce como el loop de Polyakov y se puede trabajar más o menos de la misma manera. O sea, es un agregado que se le puede tener. Otra extensión natural, pues es, por ejemplo, usar un modelo con 3 quarks. De hecho, sabemos, ¿verdad? Que bueno, no la mayoría, pero por ejemplo, si queremos estudiar hadrones como los protones o neutrones, bueno, necesitamos 3 quarks, ¿no? Porque son partículas que están formadas de 3, son bariones. Y bueno, muchas gracias, eso es todo. Hasta aquí termina la presentación.